Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poquito del sangrado digestivo. Aquí lo vamos a dividir entre sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. Bueno, primero vamos a hablar un poquito del sangrado digestivo alto. Básicamente, ¿qué es el sangrado digestivo alto? Es el sangrado que ocurre por encima del ángulo de Teritz. Básicamente, esófago, estómago y duodeno. Estas se van a dividir en dos categorías, las variciales y las no variciales, es decir, por varices o no por varices. La primera, las variciales, básicamente van a ser consecuencias de varices esofágicas relacionadas a la hipertensión portal, que tiene un manejo diferente. Más adelante vamos a hablar un poquito más de las variciales y las no variciales. Y a nivel de clínica vamos a encontrar hematomesis, es decir, vómitos con sangre, melena, es decir, heces con sangre o sangres presentes en heces. También vamos a ver heces muy negras, que es básicamente esa es la presencia de sangre en heces. La hematoquesia, que básicamente es un sangrado masivo, es decir, que ya las heces ya no tienen nada de contenido alimenticio, sino que es solo sangre, solo sangre y básicamente también la anemia. Tenemos primero la clasificación de Forrest. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es un riesgo de sangrado, es un riesgo de resangrado. Eso especialmente para las úlceras. Entonces tenemos un alto riesgo de recidiva, que básicamente es de resangrado, y un bajo riesgo de resangrado. Entonces, ¿cuál es el alto riesgo de resangrado? Básicamente, si tenemos un sangrado inicial activo, arterial en forma de yeto chorro, vemos que este tiene un 90% de volver a sangrar. Tenemos después un sangrado en forma de sábana, tenemos otra vez también un vaso visible en el lecho de la lesión y un coágulo fresco adherido también a la pared. Bueno, podemos ver que estas tienen de un 25 a un 90%, incluso en algunos casos, de volver a sangrar. Y un bajo riesgo de volver a sangrar son puntos de matina en nivel de la lesión o lesión con base limpia o cubierta con fibrina, y estos tienen de un 3 al 10% de riesgo de volver a sangrar. Entonces tenemos primero las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas, como podemos ver al lado derecho, son algunas imágenes de úlceras pépticas a nivel estomacal. Estas se pueden clasificar como no varicial, es decir, no vienen a través de las varices, son la razón más común del sangrado digestivo alto, y algunas acciones preventivas que tenemos que tomar para evitar estas úlceras péptidas o incluso el sangrado de las mismas es primero la erradicación del Helicobacter pylori. Vamos a ver más adelante que el Helicobacter pylori va a ser la principal causa de estas úlceras pépticas. En otros videos también hablando de enfermedades de estómago, hablando de las úlceras pépticas, vamos a ver cómo el Helicobacter pylori juega un papel fundamental. También podemos hablar de los AINES, que básicamente se deben dejar de tomar esos AINES o evitar tomar esos AINES, y vamos a ver el uso también de inhibidores de bomba de protones para los síntomas especialmente. Después de las úlceras péptidas, vamos a tener también el desgarro de Mallory Weiss. ¿Qué es el desgarro de Mallory Weiss? Básicamente, como se ve en la foto, va a ser el desgarro en la pared de la unión gastroesofágica. Esto va a ser acompañado también normalmente de una historia de vómitos o arcadas seguidas de hematemesis. Es muy importante y se ve muy frecuente en personas con síndrome de alcoholismo o situaciones de alcoholismo, donde inducen muy fuertemente por intermedio de arcadas el vómito. Por ende, se da un desgarro en esta unión gastroesofágica. En la mayoría de los casos se resuelven de manera espontánea y pocas veces requieren intervención quirúrgica. Después de esto vamos a tener la lesión de la Foy, que básicamente va a ser una anomalía vascular en una arteria de gran calibre en la submucosa, y se observa básicamente un vaso consagrado a chorro usualmente en el fondo gástrico. Es decir, un vaso consangrado, pues, como lo dice la palabra, chorro en nivel de toda la colonoscopia o la gastro que se haga. Otras causas que pueden ocasionar sangrado digestivo alto, podemos tener la gastritis, la duodenitis, erosión por AINES, por estrés, es decir, trauma, cirugías, quemaduras. Esta foto que vemos a mano izquierda
va a ser una duodenitis erosiva por Aines, donde vemos esos puntitos rojos, que es lo que va a ocasionar así como la duodenitis erosiva. Después tenemos la esofagitis erosiva, las neoplasias y las lesiones vasculares como el Osler-Weber-Rendu, que básicamente esa foto es una de esas lesiones vasculares, que es el Osler-Weber-Rendu. Pasamos a el sangrado digestivo alto por varices. Entonces, las varices esofágicas van a estar asociadas a la hipertensión portal, perdón, que básicamente va a ocasionar una dilatación de estas varices y un rompimiento de las mismas, lo que por ende va a causar ese, eh, ese sangrado digestivo alto. Las varices esofágicas tienen el peor pronóstico del sangrado digestivo alto y se relaciona a una hepatopatía crónica y un sangrado mayor. Vuelven a sangrar con la mayor frecuencia y el tratamiento es mucho más complejo porque se tiene que hacer una ligadura endoscópica y la utilización de fármacos vasoactivos, entre otras cosas. Sangrado digestivo bajo. Básicamente es el sangrado que ocurre debajo del ángulo de Treitz, es decir, yeyuno, ilion, colon, recto y ano. Los más frecuentes son el colon, recto y el ano. Básicamente es más frecuentes en adultos mayores, por lo cual hay que acordarse de descartar neoplasias. Y estas tienen una mortalidad mucho más baja. Primero vamos a hablar del intestino delgado y del colon. Básicamente, el intestino delgado no se observa ni en gastroscopía ni en colonoscopía. Y las causas más frecuentes va a ser la ectasis vascular, es decir, dilataciones vasculares, el divertículo de Meckel, que básicamente es un trastorno que se va a identificar en menores de 2 años. Va a haber persistencia del conducto onfalomesentérico y episodios de dolor y sangrado. Vamos a ver también que este sangrado puede ser ocasionado por enfermedad de Crohn y vasculitis. A nivel de colon, podemos hablar de hemorroides, fisuras anales, divertículos, ectasis vasculares también y neoplasias, especialmente en adultos mayores con anemia y también colitis. En la imagen podemos ver hemorroides tanto internas o externas que pueden llegar a inflamarse y fisurarse, digamos, ese vasito, romperse ese vasito y por ende sangrar. Hablamos primero también de la enfermedad diverticular y la etiología de la misma. Entonces, especialmente, ¿qué es la enfermedad diverticular? Básicamente, la diverticulitis o sangrado diverticular va a ser una hemorragia repentina, indolora y en ocasiones masivas. ¿Qué es la diverticulitis? Es una deformidad adquirida del colon, es decir, de la submucosa y mucosa, que se hernian a través de la capa muscular en el saco en la pared colónica. Entonces, en la foto vamos a ver esos pequeños huequitos donde van a existir esas hernias que se pasan a través de la capa muscular y van a aparecer como pequeños laberintos dentro del colon. La patogenia como tal, vamos a hablar de la diverticulosis. La diverticulosis básicamente es una anomalía adquirida del tejido conjuntivo relacionada al estreñimiento crónico. Básicamente va a describirse como una gradiente de presión transmural desde el colon al espacio peritoneal como resultado de la contracción muscular fuerte de la pared colónica y tiende a mejorar con aumento de fibra en la dieta. La diverticulitis, básicamente el área focal de inflamación en la pared del divertículo es respuesta, se da una inflamación en el área focal de la pared del divertículo en respuesta a la irritación causada por materia fecal. Se puede llegar a tener perforaciones, fístulas y obstrucciones. Y por último, el sangrado diverticular, que básicamente se van a romper las arterias intramurales del colon. La clínica, dolor de horas a días por alivio repentino, estreñimiento o diarrea y flatulencia, sangrado típicamente indoloro y vamos a ver en la diverticulitis, fiebre y riesgo de perforación. En la foto que vemos ahí abajo, básicamente es un sangrado diverticular que por intermedio de esas hernias que se creen a nivel de la capa muscular van a ocasionar esos sangrados a nivel de digestivo bajo. Bueno, por último, la valoración del paciente, básicamente primero se va a valorar pues con el ABC, que va a valorar las vías respiratorias, bueno, la vía aérea, también va a evaluar también lo que es las pulsaciones o la bradicardia
y por último también va a evaluar todas las causas del paciente, por lo cual el paciente entra al sistema de urgencias. Vamos a evaluar también la hemoglobina propiamente para ver los niveles de hematocrito y por último la localización. Bueno, por último digo en esta lista, pero es lo primero que se tiene que responder, es la localización del sangrado. ¿Por dónde es que estamos sangrados? Estamos sangrando en vía, en si es un sangrado digestivo alto o si es un sangrado digestivo bajo. Tenemos esta tablita que básicamente es un predictor de mortalidad de paciente que viene con sangrado digestivo, entonces podemos ver que también, igual que otras tablas, se utiliza el sistema de puntaje y podemos ver cómo va describiendo diferentes criterios. Entonces, si hay hemoglobina, pues diferentes niveles de hemoglobina, en hombres, en mujeres, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, si existe melena, si hay unos síncopes, si hay enfermedad hepática, entre otras cosas. Y esto es lo último. Muchas gracias.